El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:26. Quiero pedir a los oyentes, internautas, televidentes, que en la medida de lo posible, si tienen información, nos la compartan sobre la anunciada paralización del transporte interprovincial para el día de hoy. Esto fue confirmado, lo publicamos en Primera Plana el día de ayer en www.primeraplana.com.es sobre la paralización del transporte interprovincial. Queremos tener referencia sobre aquello. Entiendo que no hay paralización de los buses urbanos que están operando, pero si hay alguna novedad, yo les ruego que nos puedan comentar a través de nuestras plataformas digitales. Saludo ya con Santo Domingo. Buenos días a los televidentes de Majestad Televisión en la querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas, despidiendo a los compañeros de la primera emisión del informativo. Ya estamos ahora mismo enlazados con nuestro espacio a primera hora por la señal de Majestad Radio. Igualmente estamos en nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en www.radiomajestad.com. Igualmente para Santo Domingo nos pueden sintonizar a través del canal 3 del sistema TVNet. Estamos con nuestra transmisión digital tanto en Facebook Live cuanto en el canal YouTube de Majestad Radio, el canal de YouTube de Majestad Radio, la fanpage de Majestad Radio en Facebook y el canal de YouTube de Majestad Radio. Igualmente ahí nos pueden sintonizar. Un abrazo para todos. Hablemos de los temas de Quito, luego retomaremos el tema sanitario. El fin de semana hubo una suerte de protesta en algunas calles de la capital. Hubo ahí una caravana de varios vehículos que justamente planteaba la necesidad de un cambio en la administración municipal. Por otra parte, entiendo que en el sur de Quito igualmente hubo alguna muestra de apoyo al alcalde. El tema es que en la mitad estamos los ciudadanos, entre quienes piden la salida del alcalde y quienes defienden al alcalde, pero en la mitad estamos los ciudadanos que lo que queremos es que la municipalidad trabaje bien, trabaje por la ciudad y que nos dejemos de los escándalos, tanto desde la alcaldía cuanto desde el Consejo Metropolitano. Jessica Jaramillo está con nosotros a esta hora. Ella es jurista y vamos a hablar sobre la situación de la crisis institucional de la municipalidad. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Buenos días, Fabricio, muchísimas gracias por la entrevista. Le agradezco por el espacio porque creo que Quito merece un diálogo más profundo sobre la crisis que está precisamente ahora sucediendo en el municipio, en el Consejo Metropolitano de Quito. ¿Por dónde debe ir ese diálogo más profundo que plantea usted, Jessica Jaramillo? A ver, primero creo que es la primera vez que tenemos un alcalde con más de un juicio, más de una investigación penal. Estamos hablando de varias investigaciones que van desde el tema del agua potable, las transferencias electrónicas, los mensajes vía chat de su hijo, y adicionalmente también estamos hablando de, por ejemplo, temas como la triangulación con IMO Soluciones, con ESPE Innovativa EP, es decir, una serie de cosas en donde está claramente evidenciado que prácticamente lo que ha habido desde la alcaldía ha sido una mala administración, un mal uso de los recursos públicos, y que hoy en día lo tienen al alcalde de Quito con grillete. Y me parece que es importante empezar por ahí porque esta crisis institucional tiene tres alternativas, y en todas esas tres alternativas se establece precisamente la posibilidad de la salida de Jorge Yunda de la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. Desde la fundación que yo presido, junto a algunos profesionales que se han dedicado a los temas educativos, sociales, incluso temas de seguridad y temas de urbanismo, hemos realizado el año anterior una veeduría ciudadana que contempló todo este estudio del municipio, de cómo está funcionando el municipio de Quito. Y lamentablemente nos dimos cuenta que hay varias falencias dentro del municipio, como por ejemplo el tema del presupuesto público. El año anterior el presupuesto del municipio de Quito tuvo una incidencia en recaudación tributaria de aproximadamente el 40%, que no estuvo como parte del presupuesto, entendemos que por la pandemia, pero también es cierto que no hay políticas públicas. De hecho, nuestro informe se denomina Quito una ciudad sin políticas públicas, porque no hay planificación, no hay políticas de corto, mediano y largo plazo, no hay una evidencia de los problemas de la ciudadanía y de la ciudad, y lo que está pasando
actualmente es el reflejo de ello, es decir, tenemos un alcalde entrampado en los problemas legales, entrampados en procesos de remoción, revocatoria o incluso la pedida de renuncia que se ha realizado por parte de algunos concejales, mientras que tenemos bloques de concejales que no se ponen de acuerdo, ¿no? Porque unos se distancian, otros se desmarcan, pero ninguno es capaz de sentarse y resolver los problemas de la ciudad. Correcto, pero la semana anterior finalmente ya hubo la sesión del Consejo Metropolitano. Ya creo que ahí se dijeron las cosas en la cara, o sea, el alcalde y los concejales me parece que se dijeron las cosas en la cara. El tema es que luego de eso, ¿qué viene? O sea, ¿cómo le ve usted? Porque ya se dijeron, ya hubo la reunión, ya se dijeron las cosas, y de allí... A ver, lo que viene claramente son los dos procesos que están en marcha. El de revocatoria, que para mí no va a tener fruto porque es un proceso de revocatoria anunciado, muy publicitado, pero jurídicamente mal elaborado. Con lo cual, el proceso de revocatoria ni siquiera ha sido aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Luego viene este otro proceso que establece el 332 del COTAD, que es precisamente la remoción. Y cuando hablamos de remoción, estamos hablando precisamente de este mecanismo que le compete a la Comisión de Mesa y al Consejo Metropolitano. ¿Cuáles son las causales que establece el 333 del COTAD respecto de la remoción? Una de ellas el incumplimiento, otra de ellas el incumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana, que hay incumplimiento. Es decir, esta alcaldía sí ha incumplido tanto con sus funciones como con lo que establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y me parece que ahí hay una causal claramente evidenciada para poder solicitar la remoción. La remoción no necesariamente, o no es como la revocatoria, que se la solicita una sola vez y ya, y no se puede solicitar más, ¿no? En el caso de la remoción se puede plantear 2, 3, 4 pedidos de remoción. El alcalde anterior, de hecho, tuvo 3 pedidos de remoción. Pero ¿quién tramita esto? Y aquí me parece que es importante hablar un poco más del tema político. Porque quien tramita esto es la Comisión de Mesa. ¿Quién es parte de la Comisión de Mesa? La preside el alcalde, y como él es el acusado, no puede ser juez y parte, tiene que el consejo nombrar una persona o un concejal que se haga cargo de esa designación. Está el vicealcalde y está uno de los concejales, que es el concejal Fernando Morales. Pero también está, y es parte de la Comisión de Mesa, la señora concejal Sandoval. En el caso de ella pertenece, Mónica Sandoval, ella pertenece al bloque de la Revolución Ciudadana, y me parece que ese es el voto dirimente dentro de precisamente el Consejo Metropolitano. Ahora aquí yo creo que es importante salir de esta dicotomía de que si Yunda es correísta o no. Para mí, que yo soy una mujer de izquierda, que he militado en la izquierda toda mi vida, Yunda no es una persona de izquierda. Yunda es un tipo que tuvo muy buenas oportunidades, que supo aprovecharlas en el gobierno de Correa, que posteriormente fue candidato de Alianza País y que terminó siendo candidato a la alcaldía de Quito por un partido de alquiler. ¿Cuál es ese partido de alquiler? Una Unión Ecuatoriana, que llegó con 3 bloques más. Ahora bien, ¿cuál es la dinámica interna dentro del Consejo Metropolitano? Y por eso es que de alguna forma los correístas dicen: nosotros no hemos gobernado con el señor Yunda. Pero más allá de lo que se dice, hay que evidenciarlo en los hechos. Me parece que aquí tienen votos claves los concejales de la Revolución Ciudadana. Pero doctora, a ver, a mí me parece que ya hay que elevar un poquito más el debate y dejar de seguir hablando del correísta y del anticorreísta. O sea, los concejales de la Revolución Ciudadana son 8 y tenemos un consejo de 21. O sea, ¿qué pasa con la responsabilidad de los concejales de Izquierda Democrática y de Vive? ¿Qué pasa con los de Concertación? ¿Qué pasa con los de Unión Ecuatoriana, que claramente se distanciaron de Yunda? ¿Qué pasa con el concejal de Creo? O sea, me da la impresión de que el debate básicamente se circunscribe a los 8 votos de una bancada que no sé cómo finalmente van a votar, porque la semana anterior me dio la impresión de que esa bancada se distanció de Yunda, pero vamos a asumir que no cuentan con esos 8 votos. Sin esos 8 votos no se puede tomar una decisión, doctora. A ver, aquí hay que tener claro algunas cosas, Fabricio. El espacio del municipio es un espacio político y muchos concejales actúan también por delegación. Por ejemplo, hay que preguntarse quién preside en delegación del alcalde Yunda el Metro de Quito. Hay que preguntarse quién preside el resto de empresas públicas, y sobre todo me refiero al metro, porque en el caso del Metro de Quito, ahí hay una inversión enorme y es una obra que está parada y que no se va a inaugurar lo más pronto posible, porque lamentablemente no son las prioridades de esta administración municipal. Pero es importante lo que usted refiere, porque hay más votos, claro que hay más votos. Están los votos de las 2 concejalas de Izquierda Democrática, está el voto del concejal de Vive, están los votos de uno de los incondicionales de Yunda, que es el concejal Coyahuas,
caso, que entiendo que incluso es parte de lo que tiene que ver con el directorio de la empresa metropolitana Mercado Mayorista. Y aquí yo quiero hacer una precisión, Fabricio, porque no solamente basta con analizar esta representación que tienen los concejales dentro de las empresas públicas, en el caso del municipio de Quito, sino también las alianzas que hay por debajo. Yunda está prácticamente solo. Públicamente, la movilización que iba a haber ayer en respaldo finalmente no se dio. Y no se dio porque no hay la convocatoria. Entiendo yo que el día de hoy se está preparando un evento con gente para demostrar el apoyo a Yunda en tiempos de pandemia en uno de los mercados de Quito, que es el mercado mayorista. Yo fui directora de mercados de Quito en el año 2019 con esta administración. Y antes de salir, lo primero que le dije al alcalde es: no se deje cooptar por las mafias que están detrás de estos espacios. Y no son mafias de personas, son mafias de dirigentes que no representan lamentablemente a los comerciantes. Hoy mismo la problemática del mercado mayorista, por ejemplo, es una problemática muy fuerte. Yo he conversado mucho con muchísimos comerciantes, no dirigentes, sí comerciantes de base, que dicen: estamos preocupados porque lo que quiere el directorio es reemplazar, ¿no es cierto?, todas las concesiones, las cesiones de derechos que nosotros tenemos dentro de estos espacios para privatizar. Y esa es la administración de Yunda. No de la derecha, no, es la administración de Yunda, que uno no sabe si a veces es de izquierda o de derecha. Para mí es un empresario próspero que ha hecho, en base a la oportunidad, ha hecho su fortuna, pero de pobre el señor Yunda no tiene nada. Entonces me parece a mí que aquí lo que se está discutiendo en Quito no es un asunto, y por eso le decía, hay que tratar de salir de este espacio de correísta, anticorreísta, porque lo que está pasando en la ciudad de Quito tiene que ver con el sentir de los ciudadanos. Si usted se da una vuelta por el norte, por el sur, por el centro, Fabricio, dése una vuelta un sábado a las 7 de la mañana por el centro histórico de Quito, y va usted a ver la deplorable situación en la que se encuentra el centro histórico. Y no es un asunto solo de esta administración, es un asunto también de la administración anterior, porque hay dirigencias, y conozco muy bien las dirigencias principalmente de la Federación de Mercados, que están acostumbradas a pactar con todos. Si el día de mañana viene otra persona, otro alcalde, y le dice: pactemos para no controlarla, le dicen: bueno. Eso pasó, por ejemplo, con la administración Rodas. Pactaron el no control, se deshicieron de una parte de una ordenanza a través de un criterio jurídico y se dejó de controlar. Y quienes controlan dentro de estos espacios son precisamente los dirigentes. Eso lo hizo Rodas y eso lo ha hecho Yunda. En el caso de Yunda, por ejemplo, usted planteaba y mencionaba justamente las normas contenidas en el Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COTAD, que le permite a un cuerpo colegiado, o sea, al Consejo, en este caso metropolitano, eventualmente votar o no por la remoción. ¿Cómo opera esa remoción? O sea, ¿debe ser un externo, una persona, un ciudadano, un colectivo el que presente un pedido de remoción, o puede hacerlo directamente el Consejo Metropolitano? Puede hacerlo cualquier ciudadano. Eso dice el 333 del COTAD. Cualquier ciudadano y cuantas veces fuera. Lo único importante aquí es que hay que cumplir con el procedimiento. Y este procedimiento es presentar la denuncia con los documentos de respaldo, y una vez que se presenta con el documento de respaldo, pasa a la comisión de mesa. En este caso no lo puede conocer el alcalde, tiene que conocerlo obligatoriamente el vicealcalde, quien quiera que fuera. Tiene que conocerlo él porque no puede ser juez y parte. En 2 días, la secretaria del Consejo tiene que remitir esto a la comisión de mesa, y es la comisión de mesa que en este caso debe nombrarse un concejal que reemplace el espacio de Yunda dentro de esta comisión de mesa, y sean ellos los que califiquen precisamente la posibilidad de dar paso o no esta remoción para la votación final del Consejo. ¿Cuántos votos se necesitan? Se necesitan las 2/3 partes, más o menos 14 votos. Con los que ya hay no son suficientes. Más o menos 14, 15 votos, que es lo que se necesita para poder hacer el proceso de remoción. Por eso usted mencionaba que esos 8 votos de la bancada de Revolución Ciudadana son claves, porque sin esos 8 votos no se completan los 14. Exactamente, porque por más que tengan los 13 que ya tienen, faltan 1 o 2 votos más que tienen que provenir de otro espacio. Ahora, creo que es importante también hacer un análisis desde la administración pública. Nosotros hemos hecho este informe que presentamos a la ciudadanía, a los medios y a los propios concejales e incluso al alcalde. Dijimos: vea, Quito es una ciudad sin políticas. Quito ha abandonado el espacio de ser la pionera del desarrollo local. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Primero, tener un proyecto de ciudad.
Creo que es importante establecer el componente del Quito verde, hacia dónde vamos. Uno de los problemas graves que tenemos es el de relleno sanitario, que está desbordado, que ya no tiene más capacidad, y Quito no puede seguir enterrando la basura. Quito tiene que contar con un sistema de separación de residuos en la fuente que a la fecha no lo existe. Es urgente que tengamos políticas de seguridad. Yo le doy un ejemplo. Todo el mundo nos quejamos del comercio informal, pero en Quito, de acuerdo a las propias cifras del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, los quiteños y las quiteñas en un 60% consumimos o compramos lo que vendemos en la calle. Si no hay un giro en las políticas, no solamente en las políticas de consumo, sino en las políticas que tienen que ver con el comercio como tal, el dotarles de formalidad al comercio, quizá el darles dignidad a los señores comerciantes, que eso no se lo ha dado, ¿no es cierto? Es que necesitamos políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para solucionar estos problemas que tiene la ciudad. En el eje, por ejemplo, de educación, tenemos muchísimo por hacer. Hace algún tiempo la educación metropolitana era el referente de la educación nacional. A la fecha creo que lamentablemente han cambiado las cosas y ya no somos aquello. En el eje territorial, ¿qué vamos a hacer con las administraciones zonales? ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en las alcaldías menores, quizá como tienen otras ciudades en el mundo, que tienen precisamente esta situación de ser ciudades concéntricas, ¿no es cierto?, como distritos metropolitanos, en donde se pueda compactar tanto las necesidades de lo uno y lo otro? ¿Cuál es, por ejemplo, el presupuesto que se destina a las administraciones zonales? ¿Cuál es el presupuesto que se destina al presupuesto participativo? El presupuesto participativo es precisamente una de las herramientas que puede ayudar a que la gente pueda planificar y presupuestar su propio desarrollo. Pero a la fecha no se hace, y no se hace porque la mala costumbre, yo digo de los políticos en general, esto no es de izquierda ni de derecha, sino que lo único que hacen es sentarse con los dirigentes que son los amigos y planificar para los dirigentes amigos, cuando lo que se tiene que hacer es hacer asambleas ciudadanas y asambleas sectoriales y asambleas territoriales para que se pudiera planificar y presupuestar ese presupuesto. Entonces, lo importante aquí, creo que la discusión de Quito va mucho más allá de los votos del Consejo, es porque necesitamos tener un proyecto de ciudad. Necesitamos saber cuánto, por ejemplo, entra a la caja fiscal en las arcas municipales, cuánto se gasta en las grandes obras como el Metro de Quito y cuánta deuda eso nos representa a los quiteños y las quiteñas, como el caso de la Ruta Viva, que la tenemos que pagar todos y que esto fue aprobado en diciembre del año anterior por el propio Consejo Metropolitano. Y en el eje de transparencia, vea, Fabricio, me parece que hay que hacer un modelo distinto anticorrupción. Quito Honesto no funciona, no tiene institucionalidad, no tiene funcionarios siquiera que avancen a hacer este proceso, y lo que habría que hacer es más bien diseñar un nuevo modelo de anticorrupción acorde a esta estructura municipal. Y hay algo quizá que no muchos saben, pero los funcionarios, por ejemplo, metropolitanos, los funcionarios municipales no tienen carrera administrativa. Hay muchas instituciones que no tienen manuales de perfiles y puestos, por ejemplo, que debería entonces el Consejo sí dedicarse a instituir, a reestructurar el municipio, hacer, por ejemplo, una especie de valoración de quiénes son los perfiles que están ocupando determinados puestos y dotarles a todos estos funcionarios de una carrera administrativa metropolitana, que a la fecha eso no existe. Y yo tengo que recordarle, Fabricio, que la veeduría que nosotros hicimos no es la primera. Eso le iba a preguntar, y con eso cierro, doctor, en honor al tiempo, porque algunas personas están haciendo esa pregunta. ¿Quiénes conformaron esa veeduría y se hicieron veedurías en administraciones anteriores? Me parece importante hablar de eso. Nosotros hicimos, y yo precisamente fui la vocera de la veeduría de transporte público en la administración Rodas, en donde nosotros planteamos que el mecanismo de compensaciones que se dio a los señores transportistas no funcionaba. Incluso se remitió información a la Contraloría General del Estado para que precisamente intervenga en todos estos recursos que fueron entregados a la administración Rodas a los señores transportistas. Hasta la fecha, obviamente, eso no ha caminado, pero asimismo hicimos varias incidencias para poder plantear, por ejemplo, el transporte seguro para mujeres en Quito, que luego fue por la administración Rodas metido dentro del paquete de la reforma estructural al trolebús. Y hay muchísimas cosas más que hablar en el caso de Quito. Esta veeduría la hemos hecho en 3 cantones. Se le hizo en el cantón Puyo, se le hizo en el cantón Cuenca y se le hizo en el cantón Quito.
Y realmente quienes participaron, por ejemplo, estuvo María Augusta Montalvo, Virginia Andrade, Rodrigo Vázquez, hemos contado con apoyo de expertos como Max Campo en temas de seguridad ciudadana, en el ámbito de salud, fue parte de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, y le recuerdo, Fabricio, que además este informe nos fue requerido por parte de la Fiscalía General del Estado, precisamente porque hicimos una evaluación en el ámbito de salud mucho más específica, diferenciando de alguna forma cuál fue el proceso de administración hasta Lenin Mantilla y cómo, por ejemplo, Jimena Abarca de alguna manera intentó modificar esas políticas y retomar de alguna manera, reformar esas políticas quizá erradas para mejorarlas, y es a partir de allí que empieza a haber un nuevo testeo. Pero para mí, las cosas del municipio de Quito, la problemática del municipio de Quito va a tener una sola salida, y yo creo que esa va a ser una salida ya sea administrativa, ya sea a través del Consejo. La revocatoria para mí es un asunto imposible, está muy mal elaborada, y en el caso, la última salida que tiene el señor Yunda es lamentablemente en los temas judiciales, ¿no? El momento en que, y eso dice el COTAD, el momento en que hay una ausencia definitiva o una ausencia temporal del alcalde de Quito, pues obviamente le subrogará el vicealcalde. Mire, el vicealcalde puede ser de gusto o no de cualquiera. A mí me parece que ahí no está la discusión. A mí me parece que la discusión está en los temas de fondo del municipio de Quito, que precisamente, yo debo decir, lleva 8 años de abandono. Creo que lo último en institucionalidad que tuvimos fue la administración Barrera, pero la administración Rodas restó institucionalidad, y la administración Yunda ha terminado de cerrar esa institucionalidad que tiene y que debe tener el municipio de una de las ciudades más importantes del país, como es la capital de la República. Correcto. Doctora, le agradezco por sus aportes para el debate sobre la situación del municipio de Quito. Muy amable, que tenga un buen día. Gracias, Fabricio, que tenga buen día. Muy gentil. Gracias a Jessica Jaramillo, jurista, hablándonos inclusive sobre una veeduría que integró, en la que participó y había presentado una serie de observaciones justamente vinculadas al manejo presupuestario de la capital, hablando sobre su postura en torno a esta crisis institucional que enfrenta el municipio metropolitano de Quito. 7 de la mañana con 47 minutos. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.